Quisiera invitarles a que inclinemos nuestro rostro y vamos a ponernos en sintonía con el todopoderoso Dios que nos crió. Oremos. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo y en nuestro corazón, muchísimas gracias, porque para siempre es tu misericordia para cada uno de nosotros y contamos con el favor de tu justicia. Gracias porque al ser satisfecha tu justicia en la cruz del Calvario, tú nos sigues tratando, no como merecemos, sino nos tratas como si nunca hubiésemos pecado. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú haces posible que nosotros estemos aquí en este lugar, en este momento. Confiamos que tu Espíritu Santo tocará nuestra mente y nuestro corazón, a fin de poder asimilar, grabar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que tienes para enseñarnos y ante todo para ponerlo en práctica para honra y gloria de tu nombre. Pues en el nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Bien, si hacemos un pequeño repaso de lo que dijimos, encontramos en la Biblia, y ya hemos repetido varias veces, que como cristianos, todos los cristianos creemos en el ministerio terrenal de Cristo, ¿verdad? ¿En qué consiste? En que Jesús nació, en que Jesús murió, en que Jesús fue sepultado, en que Jesús resucitó y en que Jesús ascendió al cielo para estar a la diestra de Dios Padre. Ahora, Jesús cumple un ministerio celestial, ¿verdad? Y quizás eso probablemente resultó nuevo para algunos, pero la Biblia es clarita, ¿verdad? No nos da chance para dudar, ni para conjeturar o especular, no. Jesús lo prometió al momento de estar a la diestra de Dios Padre, cumpliría con el ministerio celestial de Cristo que comenzó tan pronto Él fue entronizado y que continúa. Y así es como tenemos a Cristo Jesús como nuestro único mediador, ¿verdad? De primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Ningún hombre puede hacer eso. ¿Por qué no? Porque el único que pagó el rescate que cada uno de nosotros teníamos que pagar fue Cristo Jesús al derramar su sangre en la cruz del Calvario. Es claro para todos eso, ¿verdad? Así que no tenemos ningún otro mediador excepto Cristo Jesús. Y como mediador, Cristo Jesús cumple ese papel interesante de ser el único sumo sacerdote que nos entiende, que nos comprende. Y nos comprende sencillamente porque Él vivió en medio nuestro y ahora justamente está allí cumpliendo ese ministerio sumo sacerdotal, de darle esa característica a quien quiera que sea otro ser humano que no sea Cristo Jesús. Otra vez contradecimos la Biblia. Bien, luego tenemos a Cristo Jesús como nuestro intercesor, como nuestro mediador, sí, ya decíamos allá, nuestro fiador, nuestro intercesor entre Dios y nosotros. Y eso es otro tema interesantísimo en la Biblia, como en el pacto de la gracia encontramos a Dios haciendo un pacto con Cristo, con nosotros, porque el pacto de la gracia necesita un mediador, necesita un intercesor, y ese es Cristo nuestro Señor. Y continuamos hablando de este otro aspecto de Cristo nuestro Señor. Supongo que aquí tenemos abogados, pero lo interesante es que inclusive todos los abogados de la tierra necesitan un abogado. Y ese abogado otra vez es Cristo. Y lo dice el apóstol Juan, primera de Juan, ustedes recuerdan, capítulo 2, versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice Dios. Pero si alguno hubiera pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Damos gracias a Dios por eso? Supongo que algunas preguntas surgen en la mente y el corazón, pero igual, la Biblia tiene una respuesta para todas nuestras preguntas. Cualquiera sea,
hay respuesta en las Sagradas Escrituras. Y qué bendición entonces, que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio hoy día de tener a Cristo Jesús como nuestro único mediador en su ministerio celestial. No olviden eso, por favor. Cristo Jesús cumple un ministerio celestial en el plan de la salvación establecido por Dios desde antes de la fundación de este mundo. Jesús es nuestro único mediador, fiador, nuestro único sumo sacerdote, nuestro único intercesor, nuestro único abogado. Así que teniendo eso en mente, entonces vamos a introducir aquí a nuestro maestro, el pastor Rubén García, quien va a compartir con nosotros el tema que está preparado para esta ocasión. Dios me los bendiga. Muchas gracias, pastor. Después de 15 días, qué alegre. Ya somos familia, ¿verdad? Después de lo que nos repasó el pastor Sergio, yo voy a entrar muy cuidadoso porque el tema de hoy nos involucra a nosotros en esas 3 etapas de Cristo. Murió, está a la diestra de Dios y Él viene. ¿Qué fue lo que le dijo a Caifás, no? ¿Eres tú el Mesías? Sí, dijo. Y además, me veréis a la diestra de Dios y viniendo. Ahora, es el deseo de Dios que participemos de estas 3 cosas. Abramos la palabra de Dios, por favor. Ahí lo tiene usted en el bosquejo. Si quiere tomar la Biblia, pues es San Juan capítulo 3. Voy a ir despacio porque es demasiado importante esto. Dice, San Juan capítulo 3, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquiera, ¿verdad? Era un fariseo. Tal vez tenemos un concepto equivocado de los fariseos, ¿no? Pero esa era una gente culta, estudiosa, y ocupaba puestos muy altos, pues. Y este era de los principales. Pero él había oído la aparición de Cristo, pues del Mesías. Había visto muchas cosas de él, había oído de él. Él mismo había estudiado en el Antiguo Testamento respecto al Mesías, que vendría. Y su mente estaba empatando, Él es. Luego escuchó a Juan, el Bautista, predicar, preparando el camino, y todo eso lo estaba asociando. Averiguó dónde Cristo, el Mesías, le gustaba reunirse para hablar con su padre, pues. Y supo dónde. En un lugarcito ahí abajito del Monte de los Olivos. Ahí pasaba él noches enteras. ¿Cómo no iba a tener poder, verdad? Y averiguó bien eso. Y qué bueno, dijo. Ahí pasa la noche donde nadie me ve. Porque para él, como un fariseo principal, ir a buscar a un Galileo, eso era como humillante. Así que de noche. No había hotel para irlo a buscar a un hotel, ¿verdad? De noche. Para evitar las críticas de los otros fariseos, del Sanedrín, imagínense ustedes. Vea pues, este es el contexto de lo que voy a leer, y dice la Biblia. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, no le dijo ni siquiera Señor, porque eso era lo normal. Me acuerdo que un leproso se acercó a Cristo y le dijo, Señor. Ese era algo, el título asombroso, ¿verdad? Señor. Pero no le dijo eso. Porque decirle Señor era, si yo soy siervo. Y le dice, Señor.
No le dijo eso, sino le dijo rabí, que es maestro, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Saben que lo que él quería era un diálogo? Porque él era un doctor, digámosle, era un doctor en teología. Él quería, de doctor a doctor, ¿verdad? Hablemos en hebreo, se dice ahora, o en griego. Una charla quería él. Y miren lo que le dijo Cristo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Pocos personajes tuvieron a Cristo cara a cara. Este fue uno de los privilegiados. Lo tuvo enfrente. Lo escudriñó. Conocía su corazón. Sabía que de verdad tenía un deseo de saber de él. Él lo sabía. Lo que pasa es que había prejuicio. Él conocía eso. Y le dijo, evitémonos de diálogos. Directo. Vean lo que vamos a aprender. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Lo dejó, mire, paralizado. No hubo diálogo. Lo que le está explicando es, más abajo explica que lo que es nacido de carne es. Le está explicando. Mira, no hay ningún método para llegar al reino de Dios, ninguno. Ni la teología, ni la iglesia, ni los concilios, nada. Hay que nacer de nuevo. Y lo dejó desboronado, por supuesto. Pero sigamos estudiando. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La señora que no hay más tiempo, porque él sabía un poco de esto. Si él era un doctor en teología. Pero ahí lo desplumó. Mira, lo que sabes, eso no te lleva al reino de los cielos. El puesto que tienes no te lleva al reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Voy a contar una experiencia para que usted me capte. Yo tengo una familiar ahí de donde soy, que hace 57 años le nació un bebé, muy lindo. Y el doctor le dijo cuando se lo entregó, cuide a ese niño que es un ángel, el que Dios le envió. Y ya se fue a su casa, pues. Y fue a contar que el doctor le dijo, nació un ángel. Le quedó esa idea. Y al día siguiente, cuando vio al doctor, le dijo, ¿qué me quiso decir? Le dijo, le voy a explicar. Es que el niño que nació tiene un síndrome. ¿Cómo se llama el síndrome ese? Down. Él nunca va a saber de maldad. Él nunca va a saber de lo que es dólar, de lo que son maestrías, doctorados. Él nunca va a saber esas cosas. Va a ser noble, le dijo. Lo que él va a querer es su comidita nada más. Eso es todo. Pero la familia le dijo al doctor, ¿y qué hacemos para curarle? Nada. Tendríamos que arreglarle todas las células de todo su organismo. Y eso no se puede. No hay remedio. No hay remedio. Todo está dañado. Habría que nacer de nuevo y crear nuevas células. Eso es lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo. No se puede. No hay mejoras, no hay chapuces. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto? Y siendo ya viejo. Y yo creo que Nicodemo no era... Yo podría decir eso, él no. Si yo sí lo podría decir, ya viejo.
Yo ando por ahí, ¿verdad? Sigamos estudiando, porque queremos entender el plan de Dios aquí. ¿Cómo puede? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A veces uno piensa qué lindo sería nacer para no cometer los errores que uno cometió, ¿verdad? Ay, si yo pudiera retroceder. Pero no se puede. Y no hay cómo arreglarlo. Solo muérase y nazca de nuevo. Bueno, sigamos avanzando, pues. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere, aquí viene la clave, de agua y del Espíritu. Ahora solo se lo voy a lanzar y después lo voy a tratar de mostrar. Nacer de agua, pero después vienen los versículos que lo prueban. Nacer de agua no es tanto el ritual, que es bíblico. Meterlo así pues en una piscina o en el mar o donde sea. Es más que eso. En nuestra mente lo que nos han colocado es simplemente el ritual. Nacer de agua es participar de la muerte de Cristo. Ser enterrado con Él. ¿Y qué vendría ahorita? Y nacer con Él. Y nacer del Espíritu es participar de lo que Él está haciendo allá en el cielo. Por eso es que le dijo a sus discípulos, ¿no? Esperen la promesa. Y cuando Él estuvo allá, descendió el Espíritu Santo y todos fueron bautizados. O sea, bautizar de agua es participar de la muerte. Pero ¿cómo? Porque si yo muero por el pecado, pues me moría, no hay chance de resucitar, ¿verdad? Espero que me hayan captado. ¿Quieres participar del reino? Tienes que morir. ¿Quieres participar del reino? Tienes que participar de lo que Cristo está haciendo allá. Entonces la consecuencia es el reino. Bueno, por favor, sigamos avanzando. Y dice, no te maravilles, el versículo 7 es muy importante. No te maravilles de que te dije, os es necesario. Y necesario es insustituible, pues, inevitable. Jesús le dijo a los discípulos cuando iba allá a Jerusalén, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, padezca mucho, muera, sea enterrado y resucite. Es necesario, eso está en Mateo 16. Le dijo, así por favor, métase en su cabecita. Esa misma necesidad que Cristo expresó, es necesario que el Hijo del Hombre vaya, sea muerto, sea enterrado y resucite. Eso es evangelio. Es necesario esto, así es necesario para ti, Nicodemo. Por eso ahí lo dice. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo? Bendito sea Dios que preguntó. Lo estoy entendiendo. ¿Cómo puede hacerse esto? Miren la respuesta de Cristo, ¿cómo se hace? En nuestro siguiente versículo, ahí está el cómo. Ahí mismo San Juan, Cristo le responde el cómo. ¿Y cómo? Él preguntó cómo se puede hacer y Cristo responde el cómo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea. Miren, normalmente el bautismo uno lo manda a un bautisterio, pues, o que le echen agua en la cabecita. No, para que usted nazca de agua, lo mandó a la cruz. Es el único lugar donde se nace. No hay otro. Aquí está, mire, ¿cómo? Y le dice el cómo. Como Moisés levantó la serpiente. Esa gráfica que usted tiene enfrente, yo la tengo, me la hizo un pintor. La tengo en grande. Porque la figura de Cristo es de una serpiente.
¿Ese cómo lo conocía Nicodemo o no lo conocía? Sí, porque el número está, ya veremos el siguiente versículo. Eso lo conocía él. Este es uno de los versículos que a mí me cuesta verlo, porque tan bonito es ver cuando dice yo soy la rosa de Sarón, yo soy el camino, yo soy la vida, tan bonito, ¿verdad? Pero cuando él se asemeja a una serpiente, porque él cargó nuestro pecado, pues, se hizo enemigo de Dios. Llegó, me voy a voltear a pesar que lo tengo aquí, miren esto. Él se comparó a esto que está ahí. ¿No le parece grande esto? Cada vez que era mordido en el desierto, un hebreo, ¿qué tenía que hacer? Solo ver. Ese era todo lo que tenía que ver. Creer. Ese era todo lo que tenía que hacer. Pero tenía que sentir el veneno para poder ver, porque alguien que no era mordido, pues no tenía por qué voltear a ver. En Costa Rica hay un seminario. Ahí estuve yo. Entonces, yo viví ahí 4 años. Ahí había una finca. Y a veces con mi esposa nos gustaba ir a la finca y los sábados en la tarde. Una vez vi una serpiente, ¿sabe? ¿Qué hizo esto? Agarró un ratón a una velocidad, pero ¡bum!, lo agarró y lo mordió. ¿Qué creen que le inyectó? Veneno. Y lo soltó. Y se quedó tranquilo. Según el ratón estaba libre, llevaba el veneno. Ya la serpiente solo lo siguió. Nosotros llevamos el veneno de la mordida del pecado. El veneno está ahí. Pregunto, ¿cierto o no? Solo hay una prueba de que todos llevamos el veneno. Se van a morir, pues, tarde o temprano. Mire, cuando yo me veo en un espejo, digo, no puede ser, ya me estoy quedando calvo. Ya no puede ser, ya tengo lentes. Tengo una prótesis. Yo estoy bien mordido, ¿eh? O como mi abuelita, que mi papá le compró su caja de muerto cuando tenía más o menos como 75 años mi abuelita, y no se murió. Y entonces mi papá dijo, hay que venderlo. No, dijo mi abuelita, ahí estaba su cama y aquí estaba su caja. Durmió al lado de su caja como 36 años todavía. Nosotros tenemos nuestra caja ahí cerca, ¿no? Mire, acéptelo. Hemos sido mordidos por qué cosa. Todo lo que tiene que hacer es ver esto. Ahí se nace de nuevo. Porque Él murió por mí, o no murió por mí. Él se llevó mi veneno. Se llevó mi veneno. Es que el diablo es malo. Terminando la historia esa de la finca, nosotros vimos, de verdad que en cuestión de tal vez unos 20 metros, el ratón iba así, cada vez iba más, hasta que se desplomó, llegó a la serpiente y se la comió. El diablo nos ha inyectado. No hay método humano para quitar ese veneno. Es este el único lugar. Bueno, por favor, aquí está número 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué cosa? No tiene que hacer obras. ¿Cómo va a hacer obras si está envenenado? Si a usted le dice, va a sanar si hace 20 Padre Nuestros, no lo va a hacer porque el veneno está ahí. Usted va a hacer 20 Padre Nuestros envenenados, pues. Tiene que sentir el veneno. Tiene que ver. Y es la gran lección que le está dando. Ahora veamos cómo lo aplica Pablo. Vea cómo lo hace Pablo. En 1 Corintios 15:3-4, este es el Evangelio, ¿no?
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros. Cuando dice murió, es que se hizo serpiente. Murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a qué cosa. Eso es lo que se llama evangelio. El evangelio no es una iglesia, no es una doctrina, es Cristo que llevó mi veneno. Ahora apliquémoslo ya a lo que dice Pablo. Ahora vamos a entender por qué Dios está sumamente interesado en que usted se muera. De vez en cuando me acuerdo en El Salvador una anécdota. Llegó una dama y dice, mire, ¿qué hago? Yo me siento pecador. Pues muérase luego, porque es la única solución que hay. De verdad, pues sí. Pero ve ahí, ya alguien murió por usted. Se tiene que morir, pues. Leámoslo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo puede abundar la gracia si el pecado está ahí? Pues el veneno. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y ya vimos que morimos ahí, ¿sí o no? Ya lo vimos, pues. Preste atención. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados? ¿Qué cosa? Entonces, ¿qué es el bautismo? Una sepultura, ¿sí o no? De alguien que ya murió. A ver, pastor, usted es medio de mi tamaño. Cuando el evangelio llega a él reconoce que Cristo murió por él. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy, ¿qué cosa? Entonces, él se muere, pues, en Cristo, en símbolo, porque Cristo murió por él. Ahora, ¿qué hay que hacer con un muerto? Enterrarlo. Entonces, yo lo voy a enterrar. Okay. Pero supone que lo entendió. Sí, por supuesto. Entonces, yo lo agarro aquí. Formamos como una cruz. Le pido que me agarre aquí. Y si es posible, le doy una toalla pequeña para que se tape aquí, porque está muerto. Y ahora vengo y le pido, por favor, no se meta, solo hágase, okay, lo más que pueda. Okay. Y el agua le va llegando aquí, que es la sepultura. Ya estando aquí, lo meto. Ahí está enterrado. Entonces, el hecho de levantar, ¿qué simboliza? Pero dejemos que Pablo lo siga explicando. Para que no digan, ya están enseñando. No, es la Biblia. ¿Usted quiere nacer de nuevo? Muérase. Pero en Cristo. Mire, cuando yo explico esto y las personas entienden, saben que es un privilegio ser sepultado con Él. Fue un privilegio para tanto Nicodemo como José de Arimatea haberle dado un lugarcito donde Cristo fue enterrado. Qué privilegio, ¿eh? Le dieron un hoyito ahí, ¿verdad? Es un privilegio tener a Cristo allá. Yo miro muchos muertos ya hoy aquí. ¿Qué hay que hacer ahora? Enterrarlos. Y enterrar es participar de la muerte, sepultura y resurrección ¿de quién? Leámoslo. No es un ritual que porque está en la Biblia usted lo tiene que hacer. Usted tiene que entender lo que está haciendo ahí. A mí me gusta bautizar en el mar, cuando la persona entiende. ¿Sabe por qué me gusta? Porque espero que venga una ola así un poco grande y me meto con él. Yo quiero sentir eso. La última vez que fui a Israel, Pastor Julio, voy a decir el nombre, Aminta se llama. Yo quiero ir a Israel, pero con una condición, quiero ser bautizado en el Jordán.
Entonces yo le expliqué que eso no tiene nada de mágico. Eso es sentimentalismo, ¿no? Pero que no va a suceder nada. El agua que está corriendo ahí no es el agua donde Cristo se bautizó. Eso no tiene nada. Sí, pero yo quiero... vámonos. Pues. Cuando yo la tenía ahí y la tenía así como estaba el pastor, me dijo eso. Ella fue una... Usted creo que la conoce. Sí. Me dice, con un favor, unos 20 a 25 segundos abajo, quiero sentir que estoy sepultado. Que ahí se quedó enterrado todos mis clavos que conoce Dios y que ustedes no conocen. Yo quiero sentir. Pues, ¿saben? Y ahí la tuve. Pero como ahí llegan cientos y cientos, y este señor no la levanta. Pues que ella lo pidió. Tal vez quería morirse de verdad. Ahí la tuve. Cuando salió el agua, ahí tengo yo la foto, salió haciendo así. La hice. Aquí en la aldea Los Pinos también un señor me pidió que lo dejara un minuto. Y lo dejé como 50 segundos. Pero él sabe lo que estaba haciendo. No es un ritual simplemente porque está en la Biblia, ¿verdad? Que da la impresión que hay que cumplir eso para ser inscrito en la iglesia, ¿verdad? O formar parte de un reguero. Eso no es así. Te queda inscrito en el cielo, ¿verdad? Y ahí lo dejé. Cuando salió, yo lo quería abrazar. No me toque, me dijo, si lo tengo que tocarle. Si el diablo se aparece ahorita y me recuerda lo que dice, yo, sí, está muerto y está. Sabía lo que estaba haciendo, ¿eh? Cristo, con Cristo. Y si insiste, le digo, arréglatelo con mi abogado, porque ahora tiene abogado. Bueno, denme un gusto. ¿Me están entendiendo? ¿Les gustaría que los enterremos? Amén. Pero tiene que saber qué está haciendo. Hay una dama que visité este sábado y me dijo que está haciendo un bauticerio. Entonces, hoy le tengo que sugerir que en el fondo haga una cruz, pues. Solo para dar una idea del que se mete, sabe qué está haciendo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. Solo es que ahí en la cruz quedó todo quedó. Yo lo único que tengo que hacer es participar en el símbolo. Bueno, sigamos leyendo, por favor. ¿O no sabéis que todos los que, versículo 3, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Por favor, esto es el bautismo. Cuando yo me bauticé, solo me dijo el que me bautizó, usted es hijo de cristiano, venga, si yo me fui. Pero ahora que lo entiendo, sé el privilegio de ser sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Cuando los levantemos, mire, tenga la seguridad que todo quedó ahí en el símbolo, porque en la realidad quedó en la cruz, ¿sí o no? Que por eso es que él se hizo serpiente. Por mí Él se hizo serpiente. Bueno, avancemos. Dice Romanos 6:7, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. Y esto es real, pues. Aquí hay muchos médicos. Ahora que estuvo de moda el virus. Cuando alguien se murió del virus, pues, y lo enterraban, ¿qué le pasa al virus ahí juntamente con el que enterraron? Se muere. Entonces, cuando Cristo fue sepultado, ese era el propósito, destruir lo que a Él lo hizo serpiente.
Ese era el propósito, de enterrar y destruir. Por eso yo tengo la seguridad. Mire, un cristiano tiene que tener la seguridad de que su salvación está segura, porque fue destruido el pecado. Yo he bautizado en la cárcel, pero que el preso sepa lo que está haciendo. Y me he metido en unos toneles que, mire, ahí se ve caspa, se ve pelos navegar, porque no hay otro lugar. Pero él sabe, él quiere, aunque siga preso, él está libre porque es nueva criatura. Dios no hizo un chapuz, no hizo un arreglo. Avancemos. Mire lo que sigue diciendo aquí. Ahora, Colosenses 2:12. Mire cómo lo va a entender. Dice la palabra de Dios. Sepultados con Él, ¿en dónde? Bueno, esto ya no se lo pueden quitar de su cabeza. Y yo le vuelvo a repetir. Aquí en la tierra hay millonarios de millonarios de millonarios que quisieran comprar un pedacito de terreno allá en la Palestina, si es que lograran ubicar donde Cristo fue sepultado de verdad, porque hay varios lugares, para ser enterrados ahí. Pero yo tengo ese privilegio. Así lo dice Pablo. Mire cómo lo dice en Colosenses. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que los levantó ¿de qué cosa? De los muertos. Esa expresión es impresionante. Sepultados con Él. El siguiente versículo que sigue todavía es más impresionante. Que ahí mismo están Colosenses. Dice, sí es la condición. Y aquí está la explicación que le dieron a Juan esa noche. Sí es la condición. Si pues habéis resucitado con Cristo. Pregunto, ¿dónde se resucita con Cristo? En el bautismo. Si usted cumplió eso, ¿qué sigue diciendo Pablo? Buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado, ¿qué cosa? Lo que explicó el pastor, ahora búsquelo como su mediador, búsquelo como su abogado, búsquelo como su fiador, pero si cumplió el primer requisito. Ya con esto ya nos podemos ir. Condicionante, hermano Batz. Sí es un condicionante. Si tiene boleto, ya súbase al avión. Y por eso Colosenses anterior es clave. Si pues habéis resucitado con Cristo, ya sabemos dónde. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y mire la conclusión. Si resucité con Cristo, si lo busqué a la diestra de Dios, ¿cuál es la conclusión? Cuando Cristo venga. Miren la conclusión. Este es lo que le dijeron a Nicodemo. Si naces de agua, ya sabemos que nacer de agua es el sepultado ¿con quién? Con Cristo. Luego buscar las cosas de dónde. Y entonces el reino de los cielos es una realidad. Aquí está, hermano. Esa es una joya, David, esos versículos. Sí se cumple. Que participé de la cruz. Estoy hablando de la cruz, no tanto el ritual es simplemente un ritual. Si usted participó de estar clavado con Cristo, ahora le da derecho de buscar las cosas de arriba. Y cuando Él termine y Él venga por segunda vez, usted tendrá derecho de esa segunda vez. Miren, yo no sé por qué la teología complica todo esto. Sí es fácil. Ay, yo estoy contento aquí, fíjese, porque huelo a muertos. A ver si es cierto lo que les puedo decir. Estoy seguro que la gran mayoría de los que están aquí ya tienen su lugar donde los van a enterrar. No digo los nombres, pero ya tienen. Pero no tienen el principal. Hoy les vendo un terreno donde van a ser enterrados. La cruz. Gratis. Y
ahora puede buscar las cosas de arriba. Y cuando Él termine, Él viene. Eso fue lo que le dijo Cristo a Caifás. ¿Eres tú el Mesías? Sí. Además me veréis a la diestra de Dios y viniendo. Eso le dijo a Nicodemo. Lo mismito le dijo a Nicodemo. ¿Quieres ir al reino de los cielos? Es el tercer paso. Primero, nace de agua. Luego, ¿nace de qué cosa? Y el reino es tuyo. Pasaron muchos años. Cuando de repente, hermano, llegó ese día, el año 31, mes de Nisan, el día 14, a las 3 de la tarde, y él estaba como una serpiente real allá en el Gólgota, hermanos. Y Nicodemo se acordó. Él es. Estoy en el lugar correcto, donde se nace de nuevo. Aquí estoy, qué privilegio. Otro que fue sepultado con él, casi literal, es el ladrón, o no fue sepultado, ahí con él. Por eso le dijo, me pediste un lugar en el reino, te lo prometo, porque cumplió las condiciones. Así que Colosenses 3, del 1 al 4 es clave. Siguiente versículo. Ahora veamos tal vez reacciones. Cuando no se presenta bien esto, entonces muchos reaccionan así. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cuál es una de las primeras reacciones? La próxima vez. Lo entendí. La próxima. Todo lo que me está diciendo es que no lo entendió. Y esa reacción se ve continuamente. La próxima vez. Segunda reacción. Vea la segunda reacción a nacer de nuevo. Por poco. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacer. Bueno, por poco será bueno, por poco ser salvo o por poco. Mejor decir, por poco me pierdo. ¿Eh? No se perdió. ¿Eh? La tercera reacción es muy interesante, la tercera reacción que da la Biblia. El eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Se acabó? Dijo, ¿crees en el Mesías? Sí. ¿Crees? Sí. Entonces, aquí hay agua. Mandó a parar el carro, ¿no? Se bajaron, lo enterró. ¿Se acabó? Por eso es que en las reuniones anteriores nos esforzamos en presentar primero lo que es pecado, para que sienta el veneno. 2, que Cristo está a la diestra de Dios. Ese fue Daniel 7. Y luego presentamos la cruz, ¿no? Daniel 8. Y Daniel 2, la segunda venida. Ahora lo unimos todo. Vamos al último versículo. Miren el siguiente versículo. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ya sabemos que es el evangelio. El anuncio de que Él murió, fue sepultado y qué cosa. Y resucitó. Y el que creyere es porque está viendo la cruz con Él hecho serpiente. Y fuere qué cosa. Pero ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Es participar de su muerte, entierro y resurrección. En ese caso que les conté de Aminta, ¿cómo lo entendieron? 7 más se metieron al Jordán. Igual que este caso. Cuando yo sentía, estaban adentro. ¿Viste qué hacen aquí? Dice, no, queremos ser enterrados. Va, pues. Para que usted sienta que está con Cristo ahí. Y diga, déjeme aquí aunque sea 5 segundos. Es que sentir que está sepultada con Él. Ese es el privilegio. Pues la mayoría quiere participar del reino, ¿no? Calles de oro, puertas de eso, pero no quieren participar de la cruz. Y lo primero que hay que participar es la cruz. Eso le dijeron a Nicodemo, ¿quieres el reino? Ni modo, ¿eh?
quiere que el Mesías venga, quite a los romanos, y usted, no, mi hijo, hay que ir a la cruz. Lo que la Biblia quiere es que usted entienda que el bautismo es participar de la muerte, el entierro y ¿qué más? Y la resurrección para tener derecho a lo que está a la diestra y luego el reino. ¿Recuerdan ustedes en el día del Pentecostés, cuando el apóstol Pedro, ahora ya un hombre arrepentido, convertido, ya se había bautizado de todo, pero igual negó al Señor Jesús, ¿verdad? Es un ejemplo interesante. Pero Dios lo siguió tratando como que no hubiera pecado. Así que, ¿por qué? Porque había aceptado su muerte en Cristo. Ahora, cuando el apóstol Pedro terminó de predicar ese mensaje, ese sermón, salido de allí justamente del aposento alto y se puso a predicar según Hechos capítulo 2, a mí me impresiona, me impacta, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Yo quisiera escuchar, pastor, que todos los que estamos aquí preguntásemos, y ahora, queridos pastores, pastor García, pastor Miranda, hermano, todos, ¿qué haremos ahora que ya sabemos todas estas cosas? Mire lo que dice Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Ese don maravilloso que nos da el dominio propio, nos da el poder para ya no considerarnos esclavos del pecado y para poder vivir, o más bien dicho, para que Cristo viva en nosotros, porque ese es el milagro. Para mí, pastor, el milagro del Espíritu Santo es que todos los días de mi vida, cuando yo me despierto y me despierto vivo, yo le digo a Dios, a Jesús, Señor, el día de hoy, yo acepto mi muerte en ti a cambio de tu vida en mí. Si lo hacemos, podemos, yo pienso, vivir seguro siempre. Inclinemos hacia el rostro, vamos a orar. Bendito Padre, una vez más, muchas gracias porque tu palabra escrita, fundamento y guía de nuestra conducta y nuestra fe. Muchísimas gracias, Espíritu Santo, una vez más, porque estoy completamente seguro que después de hoy, muchos de tus hijos, cada uno de nosotros, una vez más, podremos tomar la decisión de comprometernos contigo, de aceptar de verdad nuestra muerte en Cristo y a cambio de eso, la vida de Cristo en nosotros. Bendice por favor a aquellos que están teniendo la capacidad, la oportunidad de discernir tus enseñanzas, de discernir tu invitación. Tú nos dices, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ojalá que cada uno de tus hijos que estén tocados por tu Espíritu Santo, lo hagan para honra y gloria de tu nombre. Y no esperen más, no pospongan más, pero en cambio se rindan a ti y se preparen de una vez por todas para vivir en el reino que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.